En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él estaba sirviendo y estaba predicando el evangelio, él fue a la ciudad de Corinto. Y la manera en que él observó la conducta de la ciudad y después el reflejo de esa conducta en la iglesia de Corinto, lo llevó a escribir un par de cartas con el propósito de corregirlos, animarlos y también seguir educándoles. La primera de esas cartas es la primera carta a los Corintios. Pablo en el primer capítulo comienza a dar acción de gracia a Dios por la vida de ellos, pero después inmediatamente entra en el llamado a poder vivir en armonía y a evitar las divisiones y evitar ese pasaje de primera a los Corintios, versículo 10. Para poder animarlo a usted, para poder animarme, para poder animarnos, iglesia, a reflejar la unidad que Pablo retaba a la iglesia que debía tener, pero también ahora quiero tomarlo como un principio para la familia. Entonces permítanme leer para ustedes primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Pablo observaba que dentro de la iglesia había ciertas tendencias divisorias. Es interesante que el término griego que aparece para esta palabra división no se refiere a una ruptura total, no se refiere a una separación, sino que agrieta a algo que ya comenzaba a demostrar un peligro inminente. Pablo no está tratando de unir una iglesia que se cayó en pedazos. Pablo está tratando de animar a que las diferencias o que las fricciones o que esas pequeñas grietas que estaban ocurriendo por medio de la discusión y por medio de los planteamientos encontrados y las posiciones distintas que ellos tenían, se convirtiera al final en un asunto crítico y grave. El punto está en que aún la mejor familia y la mejor iglesia tiene conflictos. Porque el conflicto y la crisis viene por cuando nuestros deseos o nuestras intenciones se encuentran en un momento, en una dirección distinta a la de la persona con la que estoy conversando o a la de las personas con las que estamos conversando. Hay sencillamente ideas encontradas, hay opiniones encontradas, hay intereses a veces encontrados. La familia cristiana debe aprender a solucionar correctamente los conflictos, debe aprender a enfrentar las circunstancias difíciles con paciencia y con sabiduría y debe hacer caso a los consejos de Pablo. ¿Cuáles son esos consejos? Primero, Pablo comienza con una súplica. Él dice: les suplico, les suplico. Esa es una súplica, es un llamado, pero no es un regaño, no es un llamado de su corazón con cualquier otra intención, sino con la única intención de poder moverlos a la reflexión. Pablo lo que está queriendo decir es sumamente importante que hagan esto, se los pido. Entonces lo primero que yo quiero animarte a ti, padre de familia, madre de familia, a que entiendas que buscar la unidad, que buscar la armonía, que buscar la paz, la cohesión en medio de tu familia, es una necesidad urgente y tu corazón debería estar movido como el de Pablo a suplicar por la presencia de esa característica en tu hogar. No podemos coexistir a pesar de las diferencias y de las posibles divisiones o grietas y pretender que no pasa nada. No, es que así somos. Pensamos que soportar e ignorar estas circunstancias es quizás la mejor vía para evitar conflicto, y definimos conflicto en ese caso en nuestra mente con la idea de pelear, discutir. No, yo no quiero discutir, así que voy a dejarlo tranquilo. Pero no es así. Las cosas se tienen que arreglar. Por eso es que la súplica del apóstol Pablo es: señores, ha llegado el momento de cambiar, ha llegado el momento de prestarle atención a algo que es sumamente peligroso si no estamos en unidad, si no estamos en armonía, si no estamos en cohesión, si no estamos de acuerdo, no vamos a poder salir adelante. Y la familia tiene varias etapas donde esto tiene que ejecutarse.
Cuando la familia inicia, y recuerden que la familia solo puede nacer de una relación constituida por Dios entre un hombre y una mujer. Entre un hombre biológicamente hombre y una mujer biológicamente mujer, que se unen en un sagrado matrimonio para una institución especial que Dios ha establecido para cumplir con un propósito en la tierra. Multiplicarse, ser fructífero, ser de bendición para otros, enseñando la moral y enseñando la ética, trayendo hijos e hijas que nacen bajo la bendición de Dios y también para ser criados bajo la dirección de Él. Entonces este matrimonio que nace, inicia solo con dos personas, el hombre y la mujer. Ahí es donde tiene que haber el inicio de la cohesión. Dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahí es cuando comienza a ser esa una sola carne. Es un llamado no solamente a la intimidad y a la cercanía física, sino aún más y quizás con mayor énfasis a la cohesión emocional, a la cohesión espiritual, a la cohesión intelectual, porque tienen que estar de acuerdo. La Biblia dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Tiene que haber esa amistad. Entonces yo le suplico, nos unimos a la súplica del apóstol Pablo, para ti, para mí, amado hermano, para ti que estás viendo este video grabado. La súplica es que la unidad es sumamente importante, la unidad es sumamente necesaria. Esa pareja, ese matrimonio tiene que vivir en unidad, en cohesión. Y esa súplica está fundamentada no solo en la opinión de cualquiera, no solo en el deseo trivial o en una cultura o en un movimiento social o en una filosofía humanitaria. No. La segunda cosa que vemos aquí es que esa súplica está fundamentada en la esencia de quién es Dios, de quién es nuestro Señor Jesús. Pablo dice, les suplico, primero, les suplico, tómelo en cuenta, es importante, es necesario, tiene que hacerlo. Es algo que te pido con todo corazón, que tú puedas considerar como importante. Y después le dice, ¿por qué? Les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la unidad, la cohesión familiar tiene que estar fundamentada en la obediencia y en el reconocimiento de la presencia de nuestro Señor. El matrimonio se rinde primero a Dios. El hombre se sujeta a Dios. Se sujeta a Cristo como su Señor. Y una vez sujeto a Cristo, él recibe la capacidad de poder ser obediente porque lo decide, ser obediente a su Señor. Y entonces él puede bendecir a su esposa. Y su esposa también sujeta a Cristo, estableciendo una relación personal con Cristo, con nuestro Señor y Creador. Ella tiene la capacidad de poder también ser un complemento idóneo para su marido. Y luego cuando vienen los hijos, la cohesión ahora ya quizás en las primeras etapas de vida no va a incluir conversar con ellos, estar de acuerdo, pero sí que todos puedan estar bajo el mismo valor y el mismo principio, la misma moral. Por eso ellos van a comenzar a escuchar, a ver, a aprender, como hemos hablado en otras ocasiones con nuestro ejemplo, quién es Dios y por qué estamos juntos y cuál es el propósito de esta familia. Es por Cristo. Cristo es parte de la Trinidad del Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, y nosotros vemos eso. Y Jesús, en una y otra vez en el Nuevo Testamento, sobre todo allí cuando vemos los evangelios, que es donde está la enseñanza directa de su boca, él hablaba de que cuando vieran la unidad en sus hijos, la unidad en nosotros, la iglesia, pero también esa unidad en el núcleo de la iglesia que es la familia, el mundo creería que hemos sido enviados por él. Es decir, que esa unidad en su nombre representa su esencia, representa su propósito, representa su intención. Hermanos, nuestra familia tiene que estar unida porque es el reflejo de la voluntad de Dios, quien creó a la familia para ser un núcleo concentrado, para estar cercano. Y eso no quiere decir que cada miembro de la familia es igual, piensa idéntico, no hay ahí uniformidad, no, ahí puede haber variedad. Puede haber variedad de personalidades, puede haber variedad de gustos, puede haber variedad de opiniones en todo sentido, política, económica, social, pero tiene que haber una unidad y una uniformidad en cuanto a nuestro entendimiento de la cosmovisión de la vida fundamentada en la Biblia.
Porque la unidad se fundamenta en Jesús. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que estar de acuerdo en todo lo que es nuestro Señor Jesús, su instrucción para nuestra vida y su expectativa para nosotros. Les suplico, hermanos, dijo él, tómenlo en serio, esto es importante. Segundo, es por Cristo, es por lo que Él ha hecho, es por lo que Él representa. Nuestros hijos, Jesucristo murió por ellos y ellos fueron ya predestinados antes de nacer para salvación. Jesucristo murió en la cruz por ellos, murió por ti, murió por mí. Y gratitud a esa acción de Jesús nos lleva a nosotros a entonces procurar vivir en esa armonía y en esa paz. No se trata de nuestra propia voluntad. Si usted pretende mantener armonía y pretende mantener paz y mantener un ambiente familiar cohesionado solo utilizando su voluntad, su fuerza, su capacidad de persuadir, su imposición militar de autoridad, eso no va a durar mucho tiempo. Pero si usted procura la cohesión y la armonía de su familia a través de un proceso de sujeción primero a Dios, de entendimiento del señorío de Jesucristo, entonces la armonía no viene producida por tu esfuerzo, viene producida por el milagro especial de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Es necesario poder ser consistentes en mantener una relación cercana con Dios, porque solo Jesús te puede dar la fuerza para vivir, solo Jesús puede ayudarte a tener fruto, puede ayudarte a mostrarle a tu esposa, si eres el esposo, a mostrarle a tu esposa que tú estás sujeta a Cristo y que como tú eres uno con Él, porque Él está en ti, así como decía el Señor Jesucristo, ahora Él está en nosotros para darnos la capacidad de ser uno. Tu esposa puede sentirse inspirada por ese ejemplo. Y a veces, como decía el apóstol Pablo, si la esposa está casada con un esposo no cristiano, la unión de ella con Jesús, la unión de ella con Dios, su conducta adecuada, su respeto al señorío de Cristo y el respeto a su marido, le va a dar una oportunidad de sembrar en él también una semilla de bendición, darle un testimonio para llamarlo a la salvación y permitir que el Espíritu Santo cumpla su propósito en la vida de él, si así Dios lo ha determinado. De esa misma manera bendecimos a nuestros hijos cuando le damos el ejemplo correcto. Entonces, toma en cuenta que es importante la unidad, que está fundamentada en Cristo y en tu relación con Él. Pero no solo se queda ahí. Ahora Él va directamente, Pablo dice en la tercera cosa que habla en este versículo, directamente a nombrar lo que tenemos que procurar. Dice que vivan todos en armonía. Que vivan todos en armonía y que no haya entre ustedes división. De eso se trata. Mira, los padres cristianos estamos procurando siempre buscar la armonía, que es esa cohesión y ese fluir juntos tranquilos. Ese que cada quien haga su parte y que al hacer tu parte puedes complementar al que está a tu lado. Es esa capacidad de que aunque no hay uniformidad, porque así como una orquesta, hay armonías preciosas, pero eso no quita la realidad de que hay instrumentos totalmente distintos que logran alcanzar una nota en común para poder ser armónicos. Pues cada una de nuestras personalidades y cada una de nuestra naturaleza y aquello que Dios nos ha permitido desarrollar como carácter para controlar la personalidad, no se tiene que negar al pensar que tiene que haber armonía en la casa. Como padres estamos llamados a poder cohesionar a nuestros hijos, entendiendo que la amistad es la fundación de esto, la amistad entre la pareja, la amistad con los hijos, la buena comunicación, la tolerancia. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los efesios y cuando lo repetía, una y otra vez enseñaba que los padres debemos evitar hacer enojar a nuestros hijos y que caigan en pecado, que tenemos que vivir en los hombres sujetos a Cristo, las mujeres sujetas a la cabeza del hogar que es el marido, y todo por una cuestión de orden, no de importancia, no de capacidad, sino de orden. Hay un orden que Dios estableció, pero ese orden que parece a veces privilegiar al hombre, que es la cabeza del hogar, contrariamente también le da a él la responsabilidad de tener que dar cuenta a Dios por su hogar. Es decir, no es solo sujétate a él, que él es el mejor, porque no es el mejor, sino que él tiene una responsabilidad y esa responsabilidad va a ser demandada, va a pedírsele cuentas. Así que hombres, tenemos que ponernos firmes, tenemos que trabajar
conscientes de que Dios está esperando un accionar correcto de nuestra parte, dar cuenta por nuestra esposa y por nuestros hijos. Así que somos los llamados, junto con ese complemento que no es idóneo, sino que es esencial, que es irreemplazable, que tiene la capacidad de poder hacer que nuestra vida sea mejor, que son nuestras amadas esposas, que están dotadas de capacidades que Dios les ha dado, que son sumamente esenciales para el desarrollo de una vida familiar correcta. Por eso la mujer virtuosa de la que decía Proverbios, edifica su casa. Nosotros necesitamos buscar la armonía y evitar las divisiones, evitar las grietas. Necesitamos estar pendientes. ¿Cómo se evitan las grietas? ¿Cómo se evita la fractura? Bueno, en una revisión constante, en un chequeo adecuado. Los padres, la relación familiar que comienza con la relación de pareja matrimonial, tiene que estar constantemente saludable, chequeando bases, saber cómo estamos, cómo nos sentimos, madurando para no permitir que diferencias triviales o problemas causen división. Porque la relación familiar y la relación matrimonial es más importante que cualquier circunstancia que tú vivas. Y escúchame, es duro lo que te estoy diciendo, porque uno a veces vive experiencias que llega a la conclusión de que son imposibles de superar. Pero cualquier experiencia, circunstancia difícil, cualquier circunstancia dolorosa que enfrenta el matrimonio y que afecta a la familia, si decides con sinceridad arrepentirte, buscar de Dios y permitir su milagro en tu vida, puede ser restaurada, así como la grieta más fuerte en el concreto, en el cimiento de la casa, puede ser restaurada. Se le puede poner allí un relleno. Y en el caso de la relación matrimonial, en el caso de la familia, ese relleno es el amor de Dios, ese relleno es la misericordia del Padre, ese relleno es la capacidad especial de obrar, que Dios hace cosas que se han dañado, las vuelve nuevas. Restaura. Pero necesitamos trabajar para eso. Por eso Pablo les suplica, hagan esto, procuren. Trabajen para tener armonía, para estar cohesionados. Tenemos diferencias, tenemos gustos distintos, tenemos, distintos pensamientos, pero eso no evita que seamos una familia. El matrimonio son dos seres humanos distintos, a veces con extremos en algunas de sus intenciones o gustos o posiciones personales, pero unidos en lo que importa, unidos en lo elemental, unidos en el propósito, en el pacto de amor que les une a poder seguir adelante y levantar su familia. Necesitas, padre, necesitas, madre, necesitas, esposos, poder mirar eso en tu hogar. Diferencia entre tus hijos, enseñarles a solucionar los problemas con respeto, con armonía, a no atacarse al uno al otro, sino a poder trabajar juntos para lograr la restauración y la bendición. Necesitamos poder servir, necesitamos poder estar atentos. Por eso una madre, que por lo general es la que está más tiempo alrededor de sus hijos en toda la etapa inicial de crecimiento, necesita estar pendiente de quiénes son, necesita el apoyo del padre, que es también crucial en poder mostrar su interés, su intención, su disposición a educar juntos, a criar juntos a esas generaciones futuras. ¿Saben tus hijos resolver conflictos sanamente? ¿Conoces tú mismo cómo poder enfrentar argumentos en contra de tus opiniones sin tomarlo personal y sin llevarlo a un extremo que traiga fisura, ruptura, separación? La separación es el resultado de un descuido a largo tiempo. Así como una grieta en el concreto comienza pequeñita y alguien no le presta atención, con el tiempo y el descuido se rompe. No permitas que tu familia se rompa por no estar pendiente de que la armonía esté siendo saludable, de no estar pendiente de las pequeñas grietas que están ocurriendo entre hermanos, entre padres e hijos. Tenemos que tener humildad para aprender a pedir perdón, humildad para poder reconocer nuestra falta, humildad para poder restaurar la ofensa, humildad para aceptar consecuencias cuando hay consecuencias por nuestros errores o nuestras ofensas. Tenemos que tener la humildad para perdonar, a pesar de que quizás la otra persona no lo merezca, pero lo hacemos por nuestra relación con Dios, como dijo Pablo. Os ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesús,
que perdonen. Jesús, cuando enseñó a los discípulos a orar, lo primero que les dijo era que tenían que ir al Padre y decir: perdónanos, oh Dios, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Una familia que quiere estar en armonía y sin división tiene entonces la capacidad de vivir experimentando el perdón, la reconciliación, la unión. Por último, él dice que para poder vivir en esa unidad es necesario tener todos indispensablemente el mismo pensar y un mismo propósito. En cuanto al mismo pensar, sabemos que ese pensamiento debe estar fundamentado en lo que es la cosmovisión de la palabra de Dios. Nuestros hijos deben crecer reconociendo que esta palabra, que este libro inspirado, es la máxima autoridad para definir el comportamiento ético, el comportamiento moral, para tomar principios que rijan nuestras decisiones, para poder entender la realidad de la vida, para poder entender el valor del hombre, para poder entender el destino del hombre después de la muerte, para poder entender la mejor forma de poder sacar el máximo potencial de quien eres, porque Dios te ha creado con dones, te ha dado talentos, porque Él te ha permitido ser quien eres con un propósito. Por eso Pablo le dice a la iglesia: señores, tenemos que estar unidos en cuanto a nuestra fe y creer lo que viene de Dios. Por eso te digo a ti, padre, madre, tus hijos, tu relación matrimonial, tienen que estar fundamentada en la fe. Conozco padres que dicen: no, mis hijos yo los crío para que ellos cuando crezcan escojan creer en lo que ellos mejor les parezca. Porque pareciera que con esa idea o con esa posición estoy siendo justo, estoy siendo, razonable, estoy aceptando, pero estás faltando a tu responsabilidad. Porque como veíamos el domingo pasado, cuando hablábamos acerca de Deuteronomio, Dios le dio al hombre y a la mujer, a los padres, la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a los hijos cada día, al acostarlo, al despertarse, al llevarlos a la escuela, al estar con ellos. Entonces no es que ellos van a escoger, tú le vas a enseñar. Nosotros tenemos que instruir al niño en el camino de Dios para que aunque sea viejo no se aparte de él, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que aprender a reflexionar bíblicamente. Tienen que aprender a imitar a Jesús. Tienen que aprender a seguir los principios de Dios. Porque eso es lo que te ayuda a permanecer en el propósito. Fíjense que Pablo aquí dice claramente: es necesario que tengan un mismo pensar y un mismo propósito. En el caso de la iglesia, el propósito de la iglesia no es ser un club, no es amenizar la vida de las personas, no es poder traer un campo de terapia constante para que nos sintamos mejor. Todo eso puede ser parte del beneficio de la armonía y de la amistad, pero el propósito de la iglesia es salir a la calle a predicar el evangelio de Cristo. El propósito de la iglesia es ir a ser sal, a ser luz en el mundo perdido. El propósito de la iglesia es poder ser activa, proactiva y extender el reino de los cielos. Y el propósito de la familia es ser parte de la iglesia. El propósito de la familia es poder traer esa luz, esa sal a los hijos, a la relación matrimonial. El propósito de la familia es ser el núcleo de la sociedad, es ser aquel agente que preserva en medio de la corrupción, es aquel reflejo de la armonía de Dios, la Trinidad plena en nuestra unidad como iglesia, en nuestra unidad familiar. El propósito de la familia no es solo ser felices. La gente dice: yo quiero ser feliz. Yo estoy invitando, enseñando a mis hijos a ser felices. El propósito de la vida no es tener placer. El propósito de la vida no es tener lo material para poder satisfacer nuestros intereses o inclusive necesidades. El propósito es poder crecer en Cristo para ser de bendición a otros. El propósito es levantar hombres y mujeres, que nuestros hijos sean adultos, con principios, con una moralidad guiada por Jesús, con una ética 100% bíblica, con una capacidad de tener convicciones profundas que los ayuden a resistir al diablo para no caer en tentación, a resistir al diablo para no caer ante la destrucción que el mundo cada día empuja hacia ellos. No podemos decidir tener hijos solo por diversión. Yo recuerdo cuando recién me casaba con mi amada esposa Karina. Digo recién, aunque este año llevamos a cumplir 24 años en un par de meses. Yo quería varios hijos. Yo soñaba con tener 4 o 5 hijos. Pero a la medida que fueron llegando, primero mi bella hija Gabriela Alejandra,
y luego llegó Natalie y Alejandra, me di cuenta de que si queríamos levantarlas, sostenerlas, cuidarlas y hacer un buen trabajo, no podíamos con otro más. Quizás eso habla más de mis retos personales o mi incapacidad de poder administrar más que 2 vidas. Pero con 2 vidas ha sido bastante trabajoso en el buen sentido de la palabra por la responsabilidad que eso conlleva, aunque sin dudar a duda alguna, mi esposa ha sido el elemento clave para la bendición y edificación de la vida de mis hijas. Sabemos que cada hora, cada minuto, cada impulso, cada oportunidad que pasamos de poder servir y bendecir sus vidas, de retarnos para mejorar nuestras imperfecciones, de retarnos para curar nuestras heridas, de retarnos para poder vivir conforme a la palabra, para darle ejemplos a ellas, es algo que vale la pena porque para eso es el propósito de la familia. Dios no me las dio para que yo las llevara a todos los parques de diversiones y se divirtieran. Dios no me las dio para que yo les comprara todos los zapatos, la ropa que ellas quieran para que sean felices, para que ellas puedan ser libres de decidir y hacer conforme a su voluntad aquí en la tierra. Dios me las dio para levantarlas como mujeres que puedan honrar el nombre de Cristo. Ese es el propósito de la familia. Amados, necesitamos buscar la armonía dentro del vínculo y del círculo familiar, del núcleo familiar. Necesitamos cuidarnos unos a otros, respetarnos en amor. Y recuerde, es una súplica de parte de Pablo, como debe ser una súplica del corazón del padre y de la madre, que la familia esté unida y cohesionada. Es una súplica fundamentada en que representamos a Cristo y que Jesús es la base para nuestra unidad y que cuando estamos unidos vivimos en obediencia y la obediencia trae bendición. Es una súplica fundamentada en la persona de Jesucristo que se evidencia en armonía y en evitar divisiones, en evitar grietas, en evitar cualquier tipo de fracción por más pequeña que sea. Y eso requiere tu cuidado y tu atención. Y por último, es una súplica que está llevada a que tú puedas permanecer con un solo pensamiento para tomar decisiones, que es el pensamiento bíblico, y un propósito claro de para qué estás aquí, para qué somos, por qué estamos aquí como familia. Los hijos Dios te los ha dado como una herencia, son como flechas en la mano del arquero, para que bendigas la vida de ellos y bendigas a otros, para que alcancen propósitos para Dios. Yo quiero invitarte a que tú puedas meditar en cómo traer esa armonía más cohesionada a tu casa, para que puedan trabajar como pareja los matrimonios, para poder tener mayor amistad, cohesión, unidad entre ellos y a fin traer esa cohesión y ese ejemplo de armonía total con sus hijos. Y para que una familia unida pueda ser parte de una iglesia unida. Y juntos somos el cuerpo de Cristo que impactamos este mundo. La decisión que debes tomar hoy es si quieres venir a buscar en Cristo la fuerza para la unidad de tu familia. Adelante, familia, unidos, en armonía, en un mismo pensar, en un mismo propósito. Dios te bendiga.